La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, bienvenidos al podcast Territorio Fronterizo, en nuestro capítulo número 2, dirigido por el gestor social y cultural, quien les habla, André Ferley Méndez. Es un proyecto de comunicación y lenguaje de turismo, paz y patrimonio abordado en el departamento de Norte de Santander, con apoyo del Ministerio de Cultura y comparte lo que somos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, bienvenido a todas las personas que se están conectando el día de hoy al podcast Territorio Fronterizo. Para mí es un honor poder estar acompañándolos nuevamente el día de hoy y le damos un fuerte abrazo y les mando un fuerte abrazo desde la distancia. Hoy con nuestra segunda temática que se llama Relevancia Histórica Nacional de Norte de Santander. Como invitado especial tenemos al gestor cultural, social, investigador e historiador de Cúcuta y su área metropolitana, José Miguel Rodríguez Méndez. Él es abogado de la ciudad de Cúcuta. José, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y acompañarnos en este proceso de construcción colectiva de un turismo fronterizo en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Gracias a vos y al Ministerio de Cultura y a Comparte lo que somos por esta excelente oportunidad, por este espacio. Bueno, José, en este capítulo vamos a visualizar los factores a tener en cuenta para promover el turismo de una manera pues didáctica, con el fin de abrir pues esa posibilidad para que las personas investiguen más acerca del tema y así poder abrir un mundo de posibilidades en la mente de aquellos que puedan recibir este mensaje, tanto personas de Norte de Santander como personas de distintos departamentos que pueden visualizar este podcast. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, Norte de Santander, José, es un escenario protagónico en la historia nacional colombiana, especialmente durante grandes acontecimientos asociados en la colonia, la independencia y la época republicana. La oferta histórica del departamento puede dividirse en 4 etapas, hablemos de algunas, José. Perfecto, excelente. Sí, esas que usted acaba de nombrar son en orden cronológico las etapas relevantes por las cuales pasó nuestra nación y en definitiva, en este caso en concreto, Norte de Santander. Pero bueno, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de lo que era en ese entonces, en la época precolombina. Nos vamos a la época de los ancestros, de los dueños de los conocedores y protectores de la Pachamama, como dicen por ahí, de los indígenas, la época precolombina. Cúcuta es una zona geográfica transicional entre la cordillera andina y la costa caribe, una zona montañosa. En ese entonces eran simplemente, pues, la naturaleza, eran valles, una zona selvática, donde se asentaban los nativos chitareros y los barís, recordados por los españoles como pueblos muy fuertes, muy aguerridos, que inclusive por ahí en este momento se me escapa la cita, uno de los capitanes al mando de las fuerzas españolas procedentes de la corona, decían que a pesar de que estos nativos nunca habían visto cañones y nunca los habían escuchado, no retrocedían, refiriéndose a los barís, avanzaban sin temor. Entonces, precisamente esta es una etapa interesante, también con las culturas chipche y del Caribe, tradiciones que fueron desapareciendo después de la conquista de los españoles. Se han encontrado petroglifos, inscritos y relacionados con todas estas culturas. Y ya, por ejemplo,
en los últimos años se ha demostrado con recientes estudios que sobreviven menos de 500 aborígenes, que están en el resguardo del Catatumbo y que están amenazados hoy en día por la violencia relacionada con el conflicto interno armado, que está, pues, como bien sabemos, vinculado al narcotráfico, lastimosamente. Sí, ya después, digamos, hablábamos de la precolombina, que pues esos aborígenes se encuentran en crisis y aparece después el tema de la colonia de independencia, ¿no? En esos pues enfatizaron mucho lo que era Pamplona y Ocaña, puesto que esas eran dos ciudades que fungieron como capitales provisionales en las colonias y fueron pues el epicentro del desarrollo de la época. Pamplona en 1549, cuando se fundó, fue el centro expedicionario estratégico que permitió la fundación de varias ciudades de Colombia y Venezuela, por lo que a este municipio se le denomina ciudad fundadora de ciudades. Allí pues se estableció la primera arquidiócesis católica del nororiente colombiana y fue esta ciudad colombiana en proclamar esa independencia de España, por lo que se conoce como ciudad patriota. También recibe como tercera denominación o la nominación de la ciudad mitrada por su destacada celebración de la Semana Santa, a la que pues muchísima gente de Norte de Santander asiste y distintos turistas de Colombia y del mundo. Ocaña, por su otra parte, estábamos hablando de Pamplona, es la segunda ciudad del departamento y se ubica en la región noroccidental y se conecta vialmente con Cúcuta, la costa atlántica y Bogotá a través del corredor de Magdalena. Esta fue fundada en 1570, recordando que Pamplona fue en 1549, o sea, fueron 21 años después, y sus puntos de conexión de la entonces capital provincial de Pamplona como la zona conocida como la zona caribe del país. Para pues esta independencia fue el bastión estratégico de las tropas libertadoras por su rápida comunicación con la mitad del norte del país, lo que valió ser una ciudad de avanzada en las guerras independistas. También de igual forma Ocaña fue sede de la Convención de 1828, en la que pues lastimosamente se disuelve la Gran Colombia y curiosamente fundada una década atrás en el Congreso de Cúcuta. Cúcuta, pues estábamos hablando de Pamplona y Ocaña, o como lo veíamos en el podcast anterior, fue fundada en una década atrás en el Congreso de Cúcuta, y Cúcuta pues fue otro epicentro histórico regional, siendo una ciudad casi 2 siglos más joven que sus antecesoras, que era Pamplona y Ocaña, y fungió, pues como lo hablábamos anteriormente, en la cuna de Francisco de Paula Santander, el prócer de la patria, y a quien se le debe el nombre de la región, departamento de Norte de Santander. Cúcuta fue el centro estratégico y a partir del cual se inicia pues la campaña admirable de la liberación de Venezuela en 1813 y fue la primera ciudad en la que el prócer Simón Bolívar venció en la batalla a tropas realistas, que lo hablábamos en el anterior podcast. Ahí aparece después otra, ¿no, José? Sí, efectivamente, luego de todas estas disrupciones políticas y militares y la disolución de la Gran Colombia, que antiguamente conformada por Ecuador, Panamá y Venezuela entre 1821 y 1831, viene la época republicana. ¿A qué se refiere esto? Digamos que ya es la consolidación como tal de lo que hoy día es Colombia, digámoslo así, pero en aquella época, es decir, la república, ¿sí? Por eso se llamó de esa manera. Entonces, después de la instalación del Congreso de Cúcuta en 1821, esta época es la de mayor relevancia histórica para el departamento. ¿Por qué? Porque había una agitada convulsión política debido a que habían unos enfrentamientos de idealismo político en cuanto a que se quería un gobierno centralizado y otros lo querían federado, razón por la cual, una de las razones por las cuales fue la disolución de la Gran Colombia, como ya nombré, pero sin embargo este problema continuaba. También
una de las, ya como república independiente y a eventos posteriores, como ya se indicó, fue la separación de Venezuela, la provincia de Quito, en ese entonces, hoy actualmente llamada República de Ecuador, y más tarde el Istmo de Panamá, ¿sí? De gran relevancia histórica, política y de estrategia militar, siendo, siendo que la Gran Colombia, gozaba de grandes recursos naturales, como es evidente, eh, por las tres cordilleras que bañan a Colombia, por toda la riqueza, económica y a nivel ambiental que tiene Ecuador y Venezuela, era, digamos, lo que era, de cierta manera, era una amenaza, este pequeño imperio, que pequeño, digámoslo, en cuanto a nacimiento, pero de gran relevancia para la época, que para las grandes potencias extranjeras les servía más su disolución, ¿sí? Que fue como en el panorama geopolítico se vino dando. Hubieron muchas disputas y diferencias en los estilos en los tipos de gobierno, en los estilos de gobierno, mucha confrontación en cuanto a las delimitaciones geográficas fronterizas, y eso dio final al sueño de Bolívar, de Simón Bolívar, que era la unión de estas naciones, que hoy en día hubiera sido una gran potencia económica y militar, y de gran relevancia. Debe haber sido así por las cuestiones geográficas y la cultura agraria de estos tres países. Lo que nos da paso a la historia moderna. Coméntanos un poco, Andrés. Digamos, ahí hablábamos de muchos factores y estamos hablándolos porque el podcast se nos queda corto en tiempo, ¿no? Entonces les estamos hablando casi que por encima para todas las personas que se conectan, decirles que hay que ampliar un poco más sobre ese tema porque eso es inmenso. Después aparecería el tema de la historia moderna, que ya estamos enfocando en el siglo ya XIX, hasta lo que se conoce hoy ya siglo XXI. Este siglo XIX comenzamos pues por el terremoto de Cúcuta que presentamos en 1885, que fue un evento telúrico de gran intensidad en el epicentro en la ciudad de Cúcuta y que arrasa a varias poblaciones de la ciudad. Terminó la vida de aproximadamente 15.000 de sus habitantes, correspondiente al 60% de la población en ese entonces. O sea, 15.000 eran el 60% de la población. Y después de dicho terremoto que indiscutiblemente retrogradó el desarrollo de la ciudad de Cúcuta, cerca de 3 lustros, inició pues una etapa de desarrollo departamental más lenta de lo esperado, puesto que ese suceso no lo esperaba la ciudad de Cúcuta. A finales de ese mismo siglo vivió la confrontación, ya cuando se estaba reponiendo, la guerra de los 1000 días, motivada pues esas desavenencias políticas que generaron miles de muertos, pérdida económica y un retroceso. Con eso, en esta misma guerra se construye el primer ferrocarril nacional interconectando a Táchira, Venezuela, en 1906, y se iniciaron pues la primera etapa de las exploraciones y producciones petroleras en la ciudad de Tibú, que es departamento de Norte de Santander, en su área de Catatumbo. Y se construyó la primera refinería sudamericana, desarrollando consigo con esas atracciones los primeros vuelos privados en Colombia, que junto con los pioneros de la aviación comercial de Barranquilla y Bogotá, constituyen los primeros registros aeronáuticos nacionales en Cúcuta. Y desde finales del siglo XIX, una ciudad industrializada con 2 generadores de energía eléctrica y fábricas cerveceras, tabacaleras, de bebidas y alimentos, entre otras, se había formado en Cúcuta. Contó de igual forma con tranvía, un casco urbano ampliamente influenciado por la arquitectura alemana e italiana de inmigrantes de la ciudad que promovían pues ese comercio y esa industria. La famosa Cúcuta que amábamos en su tiempo y que pues con el tiempo fue disminuyendo esa inversión y ese crecimiento que teníamos. De igual forma, pues el municipio vecino que es el Zulia en su río Monón,
homónimo navegable permitía, pues, en ese entonces, el transporte de embarcaciones de pequeño y mediano calado hacia y desde el lago de Maracaibo. Norte de Santander, por ser esa ciudad frontera con Cúcuta, por ser esa ciudad frontera con el Táchira, nuestros departamentos estaban conectados y éramos cafeteros y pioneros en Colombia. Y actualmente producimos ya, aunque sea de menor escala, pues ese gourmet de café de tipo exportación que pues en anteriores tiempos era muy fuerte. Somos exportadores de carbón térmico hacia La Guajira, ocupamos el segundo puesto en la calidad de estos y hemos entregado un legado importante histórico que ha impulsado el desarrollo de Norte de Santander. Pero entonces en estos comentarios pues vemos como esos cambios drásticos que ha tenido nuestra ciudad, la dinámica socioeconómica regional que podíamos tener y pues con esas confrontaciones que ha tenido el Estado en los últimos tiempos, con esos sucesos nos llevaron pues a un cierre unilateral de la frontera que ha disminuido ingresos, puesto que en toda la historia que habíamos hablado siempre tuvimos conexiones más directas con Venezuela que ni con la misma Colombia por su conexión rápida con el departamento del Táchira. José. Sí, exacto. Excelente. Pues sí, el año 2015 fue un año bastante, digámoslo así, confuso, convulso, por las pésimas relaciones diplomáticas que se llevaron entre los dos países, Colombia y Venezuela. Hubo un punto de cohesión nacional, hubo inclusive se movió la fuerza pública a la frontera, debido a todas estas disputas y todas estas desavenencias entre un país y otro. También esto debido a no solo a cuestiones políticas, sino a cuestiones del conflicto armado interno entre la fuerza pública y la guerrilla, o las FARC, para la época, que como es de conocimiento público, llevamos más de 50 años en esta guerra, en este conflicto interno armado, y esa fue una de las causales por las cuales también se generó este conflicto, ya que, si mal no recuerdo, estos grupos armados al margen de la ley, digamos que tenían poder en la frontera en ese momento y traspasaron la frontera colombiana a la venezolana. Se intentaron, digamos que para esa época, una especie de conciliación, una negociación, lo cual se denominó la paz absoluta, donde también ingresaba el ELN, que es de los más, digamos que era de los más nuevos grupos armados de la ley, y se prometía, había una especie de intervención internacional en cuanto a estas negociaciones, y como eje estaba la planificación que se le había dado por parte del gobierno central a Norte de Santander. Por otra parte, el gobierno alineó políticas contra la delincuencia, el contrabando y el narcotráfico que fuertemente han financiado a estos grupos y que ha generado una especie de cultura de legalidad y de consumo nacional en cuanto a estos productos de origen ilegal, ¿sí? De origen ilegal no, de los cuales se cimienta una práctica ilegal. El de Cúcuta y el departamento y la frontera se ha ido fortaleciendo poco a poco a pesar de todos estos obstáculos en cuanto a estructura, inversión y proyección social en los últimos años. Hablo del 2015 hacia acá. Ha habido un cambio, un cambio por lo menos en cuanto a infraestructura de cara a la ciudad. Ha habido un fortalecimiento en la fuerza pública y hay como un panorama optimista, ¿sí? Digamos que se ha buscado el desarrollo el desarrollo económico de la ciudad y de la frontera.
y ahora más cuando sabemos de la inflación y de la caída de la moneda venezolana. Entonces, digamos que estas precisiones, aunque de conocimiento público, había que hacerlas porque hacen parte de la historia tardía y actual de Cúcuta y norte de Santander en general en esos aspectos. Que de cierta manera, tal vez directa o indirecta, influyen en el turismo, ¿sí? Porque normalmente, como lo hablábamos en el primer podcast, tiene que haber una infraestructura, una percepción de seguridad, una política estatal que acompañe todo este engranaje y toda esta organización de lo que es el turismo en sí, y que puede ser una inversión bastante alta, pero que a largo plazo da muchos réditos, da muchas ganancias para el municipio. Y debido a todos estos problemas que acabo de nombrar, digamos que ha sido todavía más difícil llevar a cabo, digamos, una estrategia de marketing de turismo, ¿sí? Debido a todo esto, no, o sea, ha jugado en contra todas estas desavenencias con el país vecino en ese entonces, en el 2015, y ahora la inflación y la caída de la moneda venezolana, la migración o algunas veces tal vez desplazamiento forzado de algunas personas procedentes de Venezuela. Todo esto ha jugado un papel en contra. Ahora, el panorama no es solo negro. Hay soluciones, pero entonces todos estos factores que, como decíamos en el primer podcast, se trataban inclusive ya en la época del Imperio Romano, son factores que hoy en día todavía juegan un papel muy importante y nos sirven para poder configurar un turismo que sea redituable, que sea rentable y que beneficie a todos. Al final lo que se busca es el interés general, el interés colectivo, inclusive es un principio constitucional, ¿sí? Que está sustentado en la ley. Entonces es una obligación del Estado proveer los medios para que nosotros los ciudadanos de a pie transformemos o le demos un valor a esos medios, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, tienes toda la razón, porque a pesar de que la historia nos ha presentado eso, podemos dar como ese giro de historia. Y pues hay una frase que es muy famosa que dice que el que no conoce su historia está con tendencia a repetirla, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, a pesar de que hablemos del turismo, sabemos que estos factores han influenciado en el crecimiento del turismo del departamento. En el siguiente podcast, José, vamos a hablar sobre el turismo histórico. Sí, vamos a enfatizar un poquito más sobre ese turismo histórico y responderemos una pregunta que es ¿por qué hacer turismo en Norte de Santander? ¿Sí? Entonces, la invitación es a todas las personas que nos están escuchando a que compartamos este live para que le lleguemos a mayores personas y motivarlos a acompañarnos en el próximo episodio, en el episodio número 3 de por qué hacer turismo en Norte de Santander. Decirles, pues invitarles a cada uno de ustedes y a muchísimas gracias de igual forma a José por acompañarnos el día de hoy en esta charla, en este podcast Territorio Fronterizo, en su temática número 2. Excelente, gracias a vos, a ti y gracias al Ministerio de Cultura y a Comparte lo que somos por este espacio tan enriquecedor y que en últimas es una pincelada a nuestro pasado, a nuestro presente y dependiendo de lo que se haga en el presente, pues tal vez sea nuestro futuro, más en concreto el de la ciudad y el departamento. No, muchísimas gracias a usted, José, invitar a todos a compartir y a que nos unamos en este proyecto, en este gran proyecto, y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.